Voy a dar el teórico de hemoterapia 2 sobre control de calidad y equipamientos. Podemos empezar desde el principio. ¿Qué es el control de calidad? Se lo define como un procedimiento de trabajo preestablecido para asegurar el correcto funcionamiento y apropiado tanto de los materiales, equipos y los métodos que se utilizan. Las expectativas del control de calidad y los rangos aceptables deben ser definidos y de fácil acceso para el personal, de manera que se pueda reconocer los resultados y tendencias inaceptables para responder adecuadamente. En sí, el objetivo de un control de calidad es, sobre todo en inmunohematológicos y los equipamientos, sobre todo los que usamos en el banco de sangre y en los laboratorios, es esencial para garantizar la exactitud y en consecuencia la fiabilidad de los resultados de las pruebas en la rutina del laboratorio. En los bancos de sangre es muy importante a nivel de seguridad transfusional. Control de calidad de los reactivos. En sí mismo, antes de iniciar todo, hay que revisar los reactivos, sobre todo cuando llegan. Revisar su condición de embalaje, si este no tiene roturas o daños, la temperatura de conservación adecuada y su fecha de vencimiento. Esto es muy importante porque si hay una rotura en el embalaje, la integridad estructural del mismo se puede ver afectada, lo que puede causar una degradación y un acortamiento de la vida útil del mismo, o totalmente un desperdicio de él. Lo mismo con la temperatura. Si no se conserva la temperatura adecuada, puede haber fallos a la hora de su interpretación en las pruebas porque no estaban conservados como debían. Como verán, la mayoría de los reactivos que utilizamos nosotros en hemoterapia se conservan a una temperatura de 2 a 6 grados o 4 más menos 2 grados. Encontrarán una similitud como cómo se guarda la sangre desplasmatizada, la temperatura. ¿Hay parámetros para evaluar? Sí. Se evalúa su especificidad y sensibilidad, de acuerdo a los criterios establecidos para cada reactivo. No todos los reactivos en inmunohematología tienen los mismos criterios para su control de calidad. Van a ver que el mismo criterio, si bien podemos usarlo rutinariamente, para el AB0 y el RHD o su control, no es lo mismo entre sí. Algunos se recontrola otro parámetro y otro diferente. Se evalúa cada nueva lota antes de usarlos y se deja registrada su fecha de vencimiento. Esto es porque es fundamental. En hemoterapia no se pueden utilizar reactivos vencidos. ¿Por qué? Es por sentido común. Si utilizamos un reactivo vencido, esa prueba no es válida porque el fabricante no nos autoriza a utilizar esos reactivos fuera de su fecha de caducidad. Las pruebas realizadas con los mismos no tienen validez, ya que el fabricante no se hace cargo de la certeza de esos reactivos después de pasada su fecha. Siempre deben cumplir con las instrucciones del fabricante y siempre tenemos que registrar y documentar los inconvenientes o inconformidad de la calidad de los reactivos. ¿Por qué? Para que estos lleguen a su lugar de origen, o sea, la empresa que los fabricó. Pueden haber visto Novaclon, Inmucor, Diagast, y ellos les lleguen esta información y puedan rectificar y a su vez mejorar la calidad de los mismos. Acá tienen una fotografía de los reactivos utilizados en hematología. Ya los deben haber visto si ya tuvieron bastante avanzados los prácticos. Tienen antisueros del sistema B0, antisueros RH, sueros de Cumus, antiglobulina humana, pools de células AB0, células comerciales AB0 también, lectinas, LIS y otros. Ahí en la imagen tienen un reactivo anti-A y anti-B, vienen su color azul o amarillo. Y ahí en el otro tienen células de pool comercial, que son A1 y B. Los parámetros a controlar los antisueros AB0 son bastante específicos porque ya los han visto muchas características a la reacción antígeno-anticuerpo. Se controla la avidez, que es la medida en la capacidad de unión y la velocidad con la cual el anticuerpo se une a su respectivo antígeno. Potencia es la intensidad con la cual el anticuerpo va a reaccionar con su antígeno correspondiente. La apariencia, ausencia de turbidez, partículas, alteraciones en su color original. La especificidad es la característica que presentan los anticuerpos de reaccionar únicamente con su antígeno específico. El título, en determinado usando
diluciones en serie de los antisueros, de 1 en 1 hasta el 1048, enfrentando las diluciones con hematíes que contengan el antígeno correspondiente. Esta última les puede resultar a veces confusa. Usualmente el antisuero que contiene los anticuerpos comerciales es diluido, usualmente en suero salino fisiológico. ¿Y qué pasa? Esos anticuerpos se van, como dice el nombre, diluyendo en ese antisuero. ¿Y qué lo vamos a hacer nosotros? Lo vamos a enfrentar a los glóbulos rojos. Lo que buscamos es un título alto porque estos reactivos son monoclonales, son muy fuertes. Y a medida que se van diluyendo, su capacidad de reacción evidencia eso, hasta un punto que no aglutina. Ahí tienen otra imagen de reactivos celulares comerciales y no comerciales. Usualmente, las células no comerciales, que son las o pooling house como se las conoce, las preparamos en un laboratorio con muestras de pool de grupo isogrupo, grupo A, grupo B y grupo 0, que son con glóbulos rojos lavados. Usualmente se seleccionan 3 muestras de cada grupo. Van a ver en algunas bibliografías que a veces para el grupo 0 en vez de 3 se utilizan 5. Esas muestras ya tienen que estar tipificadas y con serología negativa. Y por más decir, un TEMS de CUMS directo negativo tendrían que tener, pero se controlará después de que se haga la suspensión. ¿Cuál va a ser su vigencia de la misma? Depende del medio de suspensión que se utilice. Van a ver que con el suero salino fisiológico tiene una duración de 3 días o 72 horas. Si se utiliza PBS, puede durar hasta 7 días. Usualmente cuando se crean estos pools, se rotulan, ya sea con el grupo sanguíneo, A, B o 0, como ven en la imagen, pero también se rotulan con el medio de suspensión que se hizo, ya sea suero salino o PBS, y también se rotula el porcentaje de la concentración que se utiliza. ¿Se acuerdan que cuando preparamos suspensiones había distintas para distintas plataformas? Está el 5% para el tubo, el 2 o 3% para el tubo, el 5% para la lámina. La fecha de duración va a ser la misma independientemente del porcentaje de la concentración, porque eso no va a ser afectado por el medio que usen para la suspensión. Después tienen las células comerciales, que usualmente se usan con glóbulos rojos A o B. No suele utilizarse 0, porque usualmente, como ya deben saber, los glóbulos rojos 0 se utilizan como un control. Bueno, usualmente las células comerciales omiten usar glóbulos rojos de tipo 0 porque ellos ya las tienen fenotipadas y muy estudiadas y te garantiza el mismo fabricante que los glóbulos rojos 0 como control no se necesita. ¿Por qué también se tiene que usar, ya sea comercial o no comercial, un medio isotónico? Porque en una reacción antígeno-anticuerpo es importante mantener un equilibrio entre ambos componentes para mantener una óptima reactividad. A su vez, tienen que mantener la viabilidad de la membrana celular. Tiene que ser un medio isotónico para que esa membrana no se destruya o se vea alterada y quede en hemólisis, que usualmente son el suero salino fisiológico o el PBS, que es una solución tampón de fosfato que mantiene su integridad celular. Usualmente la concentración adecuada, como ya la mencioné, ustedes en los casos de los pools no comerciales que lo preparan a demanda. ¿Cuál es la técnica que más se suele utilizar dependiendo del servicio? ¿Cuál es la concentración que se suele preparar mucho? Usualmente, por ejemplo, en el hospital de clínicas, en este ejemplo particular, se suele trabajar mucho con la lámina, por lo tanto usualmente se hacen al 5% para evidenciar la fase sérica cuando se trabaja. Acá tienen una imagen de insertos en los reactivos inmunohematológicos. Estos insertos, yo como suelo dar de ejemplo, son el manual de usuario de los insertos mismos. Les dice cada parámetro del reactivo, desde su origen, su fecha de vencimiento, para qué sistema es, de qué clon está generado, qué tipo de técnica se usó para crearlo, en qué plataformas se pueden utilizar, ya sea tubo, microtécnica en gel, lámina, microplaca, etc. Siempre va a decirlo. El lote en el que están hechos, el control de calidad de los mismos para verificarlos, información del sistema sanguíneo al que estén dirigidos, ya sea B0, RH,
aquel, etc. También te dice la fecha de vencimiento, como todo, la marca. Dependiendo de qué estilo de reactivo, qué técnicas o plataformas, mejor dicho, permite usar. Van a ver que usualmente los del AB0, que son los que más utilizamos, permiten la mayoría de las amplitudes técnicas. Permiten utilizarse en AB0, permiten utilizarse en tubo, permiten utilizarlos en lámina, en microplaca. Algunos también permiten usarlo en técnica en gel. Después van a ver otros reactivos que ahí solo se pueden utilizar en tubo, otros solo se pueden utilizar en lámina. Eso es poco común, pero está. Y siempre antes de utilizar cualquier reactivo, hay que leer los insertos, ya que los mismos, como les mencioné, explican las características y modo de uso para distintas plataformas. Y eso nos va a asegurar una técnica bien ejecutada y por lo tanto un resultado confiable a la hora de informar. ¿Por qué esto es muy importante? Porque es parte de lo que avala una técnica bien hecha. Si nosotros utilizamos un reactivo que solo puede ser utilizado en tubo, si lo utilizamos con una lámina, no solo estamos usando mal el reactivo, lo estamos desperdiciando porque hay reactivos que son caros, sino que la prueba hecha con ellos y el resultado que evidenciemos no se puede informar porque el fabricante no te permite utilizarlo en esa técnica. Por ejemplo, utilizando un reactivo en tubo, para la plataforma tubo, en una lámina, por más de que el resultado esperado nos dio en una muestra que ya conocida, no es válido porque el fabricante no admitía esa plataforma. Así que tengan mucho cuidado a la hora de utilizar un inserto. No tanto los del sistema AB0 o el RH porque son utilizados mucho de rutina y ustedes van a aprender a conocer su funcionamiento total, pero sino a tener mucho cuidado cuando usen reactivos de sistemas que no se utilizan de rutina. Reactivos como el sistema RH extendido, el sistema aquel, sistema DAF y sistema KID, que a veces son reactivos que tienen particularidades complejas, como que tienen que ser utilizados solamente en tubo, con un test de Coombs indirecto, porque usualmente a veces son solo de clase IgG, que no son como los monoclonales del AB0 que son IgM y reacción a temperatura para ser utilizados en lámina. A veces requiere una centrifugación un poco más fuerte, un poco más larga. Por eso siempre hay que leer bien los insertos antes de realizar la técnica cuando no se está seguro y siempre para refrescar el conocimiento de la misma. Nunca está de más. Ahora lo que tienen acá es una planilla de control diario. En esta, todos los reactivos utilizados diariamente en la guardia y el laboratorio de inmunohematología del banco de sangre deben ser controlados y hecho control registrado en papel. Van a ver que los que más utilizamos nosotros de rutina son los que por nosotros conformamos, se llama rutinas. Hay diferentes, hay rutina de paciente, rutina de donante, rutina de gestante y rutina de recién nacido. Los más comunes son los del sistema AB0. anti-A, anti-B, anti-AB, los del RH, sobre todo el anti-D y el RH control. Después tienen el potenciador, el LIS o la solución de baja fuerza iónica, el suero de Coombs o suero AGH o antiglobulina humana y los paneles de screening de 3 células, ya sea para plataforma gel o plataforma tubo. Esos son los que se usan diariamente de rutina y por eso los controla todos los días. ¿Por qué? Porque no hay mayor equivocación que empezar a trabajar sin las herramientas controladas adecuadamente. Porque ¿qué puede pasar si nosotros no los revisamos? Capaz que uno los revisas un día y no pasa nada. Pero va a pasar el día que no los revises. Capaz que algún reactivo estaba contaminado, estaba vencido o alguna otra razón. ¿Y qué puede pasar? A la larga puedes arrastrar un error haciendo pruebas. ¿Y qué puede pasar después? Es muy peligroso porque nosotros fenotipamos personas con el fin de ya hacer estudios para preparar sangre para transfundirlos o diferentes procedimientos. Y si tenemos un resultado equivocado y preparamos una transfusión o un procedimiento con un fenotipo equivocado, estamos entrando en un perjuicio muy grave que puede pasar al paciente. Por lo tanto, siempre hay que controlar estos reactivos y su correcto funcionamiento. Van a ver que se controla usualmente su marca, su lote, su aspecto color, su temperatura de conservación, su vencimiento. Muy importante la firma del técnico responsable del control realizado. En hemoterapia
No hay nada que no se registre y no se firme con su técnico. Porque si no está firmado con el nombre del técnico que la realizó, es como si no hubiera existido. Por más de que todos los reactivos estén en correcto funcionamiento, no tengan ninguna turbidez o nada, y estén en perfecta vigencia, si el reactivo controlado no es registrado de la información y firmada, es como si no se hubiera hecho. Y como dice ahí abajo, este control se realiza todos los días, o lo mismo que decir cada 24 horas. Como todo, no solo hay control de calidad en los reactivos inmunohematológicos, sino con las técnicas que se utilizan para los mismos. Siempre hay que tener un POE, que es un procedimiento operativo estandarizado, escrito con claridad y conciso. Hay que controlar los reactivos antes de ser utilizados, como ya lo mencionamos antes, usar los equipos sometidos a los mantenimientos, calibraciones o validación, también se control de calidad de los equipamientos utilizados que vamos a ver más adelante. Y usar controles conocidos de cada técnica realizada. Usualmente los controles conocidos para cada técnica ya vienen, ya sean libros registrados con la bibliografía adecuada, con manual ABB o el libro de la cátedra de inmunohematología. Y tener un sistema de registro de los resultados a prueba de errores. ¿Por qué hay que tener sobre todo un POE? Porque ¿cómo vamos a definir un control de calidad si no tenemos un procedimiento que nos garantice poder llegar a un control de calidad? Porque si nosotros no tenemos un procedimiento definido, después no podemos controlar la calidad del mismo. Es por ejemplo como decíamos cuando hacíamos la extracción de una unidad de sangre. Una unidad de sangre para el control de calidad posterior, el hematocrito, el peso, el volumen. Tenemos que controlar eso. ¿Y cómo lo controlamos? Con una correcta punción y la extracción adecuada. Si nosotros no extraemos los 450 más menos 50 y extraemos más, después cuando se controle el control de calidad de esa unidad, ¿qué va a pasar? Si tiene más sangre la unidad, la proporción sangre anticoagulante no va a ser correcta, lo que capaz que puede alterar la vigencia y la conservación de esa sangre. Si extraemos la sangre del volumen sin una correcta asepsia, después ¿qué puede pasar con el control microbiano? Que tiene que ser 100% negativo. Tenemos más chances de que nos dé positivo. ¿Por qué? Porque el control de calidad falló, porque la técnica original, que está fundamentada en ese control de calidad, no se realizó correctamente. O sea, que para que ustedes puedan hacer un control de calidad efectivo y preciso, el procedimiento con el que van a desembocar originalmente tiene que haber sido correctamente realizado. Como nosotros controlamos los reactivos, es porque trabajamos bajo el criterio de que su fabricante lo fabricó con todo lo conciso y lo mejor posible. Como el control de calidad de los equipamientos, en el ámbito del laboratorio, como ya mencioné, no solo tenemos los reactivos, sino tenemos otros equipamientos que son fundamentales para realizar las pruebas de laboratorio, y dicho control de calidad no debe ser despreciado o tomado en menor consideración. Es lo mismo, si nuestras herramientas no funcionan adecuadamente, ¿cómo vamos a realizar las técnicas en su totalidad? Porque las técnicas no se utilizan solo con reactivos, se utilizan encima con los insumos y los equipamientos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un test de cum directo, que se incuba a 37 grados y se tiene que lavar. Si mi incubadora está a 22 grados y yo incubo con esa temperatura, no estoy haciendo un test de cum indirecto correctamente, porque no estoy llegando a la temperatura óptima de la técnica. Lo mismo, si yo no tengo para lavar un lugar adecuado con ser oficio salínico, el test del cum indirecto, sobre todo la plataforma tubo, está mal hecho. Lo mismo que las heladeras. Si las heladeras no tienen su correcta temperatura para almacenar los reactivos, esos reactivos después ¿qué va a pasar? Pueden ser más propensos a darme falsos resultados. Por eso siempre hay que chequear todo. Chequear las heladeras, chequear las incubadoras, las centrífugas. Si yo no tengo una centrífuga correctamente calibrada, ¿cómo voy a poder hacer una centrifugación correcta? En una técnica que me pide una centrifugación de 3500 revoluciones por minuto. Capaz que si no está correctamente calibrada, hace una centrifugación inferior. Me puede dar un falso negativo por una centrifugación pobre. Por eso siempre todo tiene que estar correctamente chequeado y correctamente calibrado. Los equipamientos de laboratorio más comunes que van a ver son las centrífugas, las incubadoras, las heladeras, y otros insumos son como las pipetas Pasteur, micropipetas, tubos de vidrio, lámina, las tarjetas de la técnica en gel. Ahí tiene una imagen de una centrífuga de tarjeta para microtécnica en gel.
Las utilizamos con la finalidad de separar glóbulos rojos del plasmosuero para realizar distintas pruebas en diferentes plataformas, ya sean en tubo o en tarjeta en gel. Como les mencioné, se calibran para la velocidad de centrifugación deseada. Hay que controlarlo ocasionalmente para corroborar su correcto funcionamiento. Las incubadoras, en ese caso ahí tiene una imagen de una incubadora de tarjeta en gel. Las incubadoras en el laboratorio, ya sean para tubos o para microtécnica en gel, sirven para realizar estudios a diferentes temperaturas. Ejemplo 37 grados. La misma se puede calibrar. Van a ver que después hay diferentes técnicas y diferentes estudios que dependen de la temperatura. Hay unos que usan la 37, que es la más común, rastreo de anticuerpos irregulares, algunos fenotipos que necesitan esa temperatura, un test de Coulomb indirecto, y hay otros que requieren, que van a ver más adelante, que pueden utilizar una temperatura ambiente o una temperatura de 4 grados. Al igual que las centrífugas, deben ser revisadas ocasionalmente para mantener su correcto funcionamiento y mantenimiento. Tenemos las heladeras. Las utilizamos para guardar todos los reactivos inmunohematológicos, los antisueros, los puzzles de células, ya sean in-house, no comerciales o los comerciales, y otros, lectinas, etc. Las muestras de sangre para analizar. En el laboratorio, por el tipo de muestras y reactivos que solemos utilizar, las mantenemos a 12,6 grados o 4 más menos 2. La temperatura de la heladera debe ser controlada cada 4 horas y la misma debe ser registrada en una planilla con la firma del técnico que chequeó la temperatura. Esto es muy importante. Siempre hay que mantener la cadena de la temperatura, porque si en algún momento falla, corremos el peligro de que la viabilidad, ya sea de los reactivos y los pools, incluso las muestras de sangre con las que trabajamos, sufran la degradación. Por eso siempre hay que controlar su temperatura. Lo que tiene acá es una cámara de flujo laminar. Esto se utiliza sobre todo para hacer estudios y procedimientos en un ambiente libre de contaminación, ya que la misma proporciona aire descontaminado proveniente de partículas hasta 0,1 micras. Van a ver que tiene una rejilla mediante el cual sale un flujo de aire, en este caso hacia abajo, impidiendo que entren los microorganismos. Esto hace posible que nosotros podamos trabajar dentro sin que nos contamine la muestra. Sobre todo las utilizan para hacer procedimientos que tienen que mantenerse la esterilidad lo más posible, como la preparación de colirios o la preparación de alicuotas de sangre desplasmatizada, pero eso es para más adelante. Acá tienen un agitador plaquetas, parte del laboratorio también. Los agitadores de plaquetas proporcionan un movimiento continuo de lado a lado para el almacenamiento seguro de las plaquetas de acuerdo con las pautas del ABB. En este caso, una agitación continua con una temperatura controlada de 20 a 24 grados. Esto ofrece una circulación de aire uniforme para las plaquetas y una excelente uniformidad de temperatura. Estos dispositivos hay que controlarlos también, porque las plaquetas tienen que ser almacenadas en constante movimiento. Si se llega a detenerse, podemos afectar la viabilidad de esas plaquetas. Tienen también acá una imagen de un baño María para el laboratorio. Es un equipo de laboratorio el cual está conformado como un recipiente lleno de agua caliente. El baño de María se utiliza para incubar muestras en agua a una temperatura constante durante un largo periodo de tiempo. Todos los baños de agua tienen una interfaz digital o analógica que permite a los usuarios establecer la temperatura deseada. Siempre hay que chequear que tenga la cantidad adecuada de agua, preferiblemente cambiarla cada cierto tiempo, chequear que esté correctamente en funcionamiento el panel analógico y digital. Y acá tengo una imagen de otros insumos de laboratorio. Usualmente también utilizamos las pipetas Pasteur, las micropipetas, las láminas, los tubos de vidrio y tarjeta en gel. Tienen que estar en óptimas condiciones y sin daños, sin estar vencidas en caso de las tarjetas de gel y los reactivos, las micropipetas, y utilizadas de la forma establecida por sus fabricantes para realizar las diversas técnicas de rutina en el laboratorio con la garantía de los mismos. Las tarjetas en gel, por ejemplo, no pueden estar cristalizadas ni vencidas, ya que eso puede afectar la viabilidad y la fiabilidad de los resultados. Lo mismo que los tubos de vidrio, no pueden estar astillados, no pueden estar rasguñados, no pueden estar sucios, y las pipetas Pasteur lo mismo. Bueno, muchas gracias por su atención.